Bienvenidos. Mi nombre es Pedro Ferradas y a continuación vamos a hablar sobre los sismos en el Perú. A propósito de esta fecha, el 31 de mayo, que conmemoramos 45 aniversario de la ocurrencia del gran sismo que afectó nuestro país. Como podemos ver, los sismos en el Perú pueden ocurrir en cualquier lugar del país. Hay algunas zonas que son particularmente más preocupantes porque ocurren los sismos de mayor intensidad o con mayor frecuencia, y esto generalmente está en el sur. Los sismos pueden ocurrir en distintos lugares del país. La mayor parte de los sismos están en la costa, pero también hemos tenido sismos en la sierra y en la selva. Ayacucho, por ejemplo, o el San Martín, son lugares donde los sismos han sido también frecuentes, y esto en relación con la existencia de algunas fallas locales. La mayor parte de los sismos tienden a concentrarse en el sur del país. Una característica importante en el caso de los sismos es que su magnitud, o sea, la energía que liberan, no es totalmente determinante en relación con el daño que puedan causar. Los sismos pueden tener una gran magnitud, ser por ejemplo 8.4, pero si están alejados de nuestras ciudades tendrán menos impacto. Y si los sismos son profundos, tendrán también menos impacto. La preocupación principal es en los sismos que son cercanos, que son de gran magnitud, que son de una altitud mayor, o sea, superficiales, y también los sismos que ocurren sobre terrenos de mala calidad. Por ejemplo, tenemos el caso del terremoto de Ica. Si ustedes recuerdan, en el año 2007 ocurre este terremoto, que más bien lo conocen muchos como el terremoto de Pisco, ¿no? Este sismo fue de una magnitud de 7.9 grados y causó un gran daño, ¿no? Hay otros sismos de esa magnitud que no han causado el mismo daño porque estaban más alejados de las ciudades. Pisco fue tremendamente afectado, igual que otras zonas. También, si nosotros nos remontamos ya a la historia, en el caso de Lima, vamos a encontrar 3 sismos de mucha importancia, en los cuales tiene mucha información. Uno de ellos es el de 1746, un sismo muy antiguo, que sin embargo causó graves estragos al país, en particular a la ciudad de Lima. En ese entonces, por ejemplo, el sismo vino asociado con un tsunami que prácticamente hizo desaparecer el Callao. De la población del Callao, prácticamente toda la población fue afectada, falleció casi el 90% de la población. Mientras que en el caso de Lima, que tenía en ese entonces una población de 60.000 habitantes, 1.000 habitantes habrían fallecido. El sismo de 1940 en el Perú nos muestra, y que tuvo su efecto principal en Lima, fue de 8.2 grados. Sin embargo, causó 200 muertes en Lima. ¿Y esto por qué? Por la razón que estaba señalando, la distancia del lugar donde se origina el sismo, lo que se llama el epicentro, y la profundidad del mismo, no fueron tan cercanos ni tan profundos ni tan superficiales como para causar el daño tan grave que sí ocurrió en el 1746. También tuvimos un sismo, después del de 1970, en el caso de Perú, el sismo de 1974. En ese caso, el sismo de 1974 causó también alrededor de 254 muertes, tuvo una magnitud similar, ¿no? O sea, incluso mayor que los sismos anteriores, fue de 8 grados y causó alrededor de 259 muertes. Pero ya en ese sismo de 1974 podíamos encontrar un dato que es bien importante, que es que por primera vez se pudo medir cómo el sismo impactaba o afectaba de manera diferente distintas zonas de Lima. Entonces había algunas zonas de Lima
como el Cercado, el Rímac, tuvieron un impacto menor, mientras que otras zonas de Lima, como La Molina, sufrieron una gran afectación. Y algunas zonas de La Punta o de Callao y también de Chorrillos y Barranco. Entonces el impacto del sismo no solamente tiene que ver con los factores que habíamos señalado anteriormente, sino también con el tema de la calidad del suelo. Lima tiene distintas calidades de suelo y dependerá de eso la afectación. El cuadro que podemos observar, la imagen señala los lugares que fueron más afectados, los que están en rojo. Tenemos algunos aspectos que son muy significativos. En primer lugar, el sismo fue de una magnitud similar a la de Pisco. Sin embargo, su daño fue terrible. Recordemos que se estima de alrededor de 70.000 muertos, aunque otros señalan que los muertos podrían haber sido más y sobre todo que había cerca de 20.000 desaparecidos. Las zonas afectadas fueron fundamentalmente el departamento de Ancash, pero afectó también Lima, Huánuco, La Libertad y toda la costa. Desastre terrible de 1970 fue asociado con la ocurrencia de otro fenómeno que fue desencadenado por el terremoto, que fue el deslizamiento de las paredes de Huascarán, y esto hizo que se sepultaran ciudades como Yungay y algunos pequeños centros poblados que también desaparecieron. Todo lo anterior nos lleva a referirnos a algo que generalmente está en los medios de comunicación y es el tema de pronóstico, ¿no? Generalmente se piensa que se pone un dato sobre un número probable de muertos y de viviendas destruidas y de afectación. Este número probable de víctimas y de destrucción está bajo el supuesto de que se va a ocurrir un terremoto en un punto determinado, lo cual es probable, pero hay muchísimos puntos en el planeta donde puede ocurrir el terremoto, o sea, es una probabilidad entre millones. Y esto va a generar, debido a este lugar donde ocurre, va a generar un tsunami y van a ocurrir un conjunto de fenómenos destructivos y esto provocaría la muerte de miles de personas. Esta situación es una hipótesis, lo que llamamos algo que es lo que se imaginan los especialistas que es lo peor que podría ocurrir, pero en el país tenemos muchos otros posibilidades de ocurrencia y en Lima de sismos de menor intensidad, de menor magnitud y que podrían servir también para que podamos irnos preparando si es que sabemos cómo enfrentar esto. Las estimaciones son también de víctimas, como digo, tienen que verse sobre la base de hipótesis que no son necesariamente las más apropiadas. Por ejemplo, si un sismo ocurre de noche, probablemente el número de víctimas va a ser mayor. Si un sismo ocurre sin que estemos preparados, también el número de víctimas aumentará. Entonces esos factores no siempre son medidos y eso hace que muchas veces el número de víctimas que se pronostica sea demasiado alto. Nosotros podemos reducir los riesgos, podemos estar mejor preparados y de esa manera reducir el número de víctimas y la afectación. El peligro o la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo. Tenemos, como ya hemos señalado, los nevados, entre ellos el Huascarán, que podrían causar, como ya han causado durante varios momentos de la historia, desastres tremendos al desencadenarse, ¿no? Al deslizarse las grandes masas de hielo. Tenemos extensas zonas costeras que son escenarios probables de tsunamis. Tenemos situaciones de sismos que ya hemos vivido y que podrían ocurrir, y tenemos también temas como la calidad del suelo al cual hemos aludido
y la ubicación de algunas poblaciones en zonas particularmente críticas en caso de un desastre o un terremoto. Por ejemplo, aquellas personas que viven en laderas, aquellas personas que viven en zonas donde el suelo es arenoso o con agua muy superficial y por lo tanto ahí se va a sentir con mucho más fuerza la ocurrencia de los sismos. Pero también tenemos terrenos buenos y en esos terrenos buenos que deben ser identificados y algunos ya han sido identificados, podemos construir mejor. Un mapa de peligro sísmico en el cual se puede observar cuáles son las zonas que se tiene más probabilidad de que los sismos causen daños debido a esta combinación de los suelos con la ubicación de los mismos. Un segundo aspecto que es muy importante tener en cuenta es lo que se llama la vulnerabilidad. Es decir, cómo podemos estar nosotros en condiciones de enfrentar los sismos. Podemos estar más o menos expuestos, podemos estar más o menos débiles frente a la posible ocurrencia del sismo o de otro fenómeno destructivo. Entonces la vulnerabilidad es un aspecto fundamental. La vulnerabilidad es, por ejemplo, cómo tengo mi casa. Si mi casa, las construcciones son construcciones de un nivel de mala calidad, por ejemplo la autoconstrucción, pero también algunos edificios mal construidos o algunos edificios antiguos, esto significa vulnerabilidad de las construcciones y por lo tanto son las que más van a sufrir en caso de un desastre. Pero también tenemos otro tipo de vulnerabilidad que está asociado con las personas, con la forma como las personas pueden responder o hacer frente a la ocurrencia de un terremoto o un desastre, o frente también a la posibilidad de ir reduciendo los riesgos de estos desastres. Y en tercer lugar, la vulnerabilidad también significa el gobierno o las autoridades. Si estas no tienen capacidad suficiente o no están suficientemente organizadas y cuentan con los recursos adecuados para poder responder. Tenemos algunos aspectos también interesantes cuando hablamos de vulnerabilidad. Por ejemplo, un dato que podemos ver es este mapa sobre accesibilidad. Si el sismo es de noche, la población que está en las zonas de Lima que están señaladas en roja tendrán poca posibilidad de llegar a acceder a los sistemas de auxilios de asistencia médica, de seguridad. Mientras que si el sismo es de noche, son otras zonas también las que tienen accesibilidad. La accesibilidad es fundamental, sobre todo para atender a la población herida, a la población más afectada. Las personas pueden ser afectadas también por los desastres si es que estos han impedido el funcionamiento del Estado. Imagínense ustedes qué ocurriría si un gobierno local, un gobierno nacional, no tiene capacidad para responder frente a un desastre, un gran desastre ocurrido, ¿no? Simplemente el número de personas fallecidas, el número de personas afectadas podría aumentar tremendamente, la atención de las necesidades no podría darse. La continuidad del funcionamiento de las instituciones gubernamentales, así como también de las instituciones y empresas privadas, es fundamental para reducir el impacto de los desastres en las poblaciones y en general en el país. Este es un tema que debe ser trabajado, preparado. Hay una serie de alternativas y planes que se llaman planes de continuidad para evitar que los gobiernos y las instituciones de los gobiernos y el sector privado sean afectadas o por lo menos dejen de funcionar. Si esto se logra, las soluciones o la atención de las necesidades va a ser más eficiente. Pensar en la gestión o reducción de riesgo de desastres nos lleva necesariamente a mirar algunos ejemplos importantes. Yo pondría 3 ejemplos: el de Japón, el de Cuba y el de Chile, ¿no? Japón es un país que
recurrentemente tiene desastres tremendos y ha venido construyendo condiciones cada vez más adecuadas para reducir el impacto de los mismos, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Kobe ya hace algunas décadas llevó, después de ocurrido se evalúa el desastre y se llega a la conclusión de que no habían funcionado adecuadamente las instituciones encargadas de responder a la emergencia. Y el problema era muy simple. Se tenían planes de cada institución, pero no había un plan que incorporara, que articulara los distintos planes de las instituciones. Entonces las ambulancias podían teóricamente discurrir, o los bomberos, por las calles, pero no había quien hubiera previsto o definido por qué calles iban y cómo se iban a limpiar o habilitar esas calles de la forma más rápida posible. Entonces esto ocurrió en Kobe, y años después, cuando ocurre un nuevo desastre, ya esto ha sido corregido y los planes de emergencia o de reducción de riesgo son planes articulados entre sí. En el caso de Cuba, lo que tenemos, y ese es un ejemplo mundial, cada vez que ocurre una alerta en este caso de huracanes, son reubicadas temporalmente 500.000 de personas, 400.000 personas, etc. Y esto se hace combinando la organización misma de la gente, que identifican zonas seguras y se desplazan a las zonas cercanas, como el apoyo que brinda el Estado a estas iniciativas de la gente y también la organización del Estado mismo. Ese es un ejemplo porque en ningún país de la región hay tanta preocupación por preservar la vida mediante este tipo de mecanismo, que es la evacuación preventiva. El tercer caso es el de Chile, ¿no? Tuvimos los sismos de gran intensidad, el más reciente terremoto en Chile, y vimos cómo se había pensado que después del terremoto la gente podía solucionar algunos problemas básicos, cosa que no fue cierto. La gente requiere una atención inmediata para algunas cuestiones como son los alimentos, digamos, el agua, etc. Y lo que ocurrió en ese momento es algo paradójico. Los almacenes privados, los negocios privados estaban llenos de alimentos, y estos alimentos incluso empezaron a descomponerse sin que se hubiera tomado una actitud rápida de distribuir los alimentos en la población, cosa que no se hizo y generó fuertes disturbios en Chile, más allá de otros factores. Recientemente el gobierno de Chile ya ha solucionado parcialmente esto, suscribiendo convenios con las empresas, digamos los grandes supermercados, para que en caso de desastre distribuyan rápidamente esos alimentos en coordinación con las autoridades. El país, el Perú, ha tenido cambios importantes en los últimos años en relación con el tema de desastres. Los cambios se han producido básicamente a nivel de la ley general, a la ley que existía antes. Antes teníamos un Sistema Nacional de Defensa Civil. Hoy día se llama Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y esos cambios son muy importantes. En primer lugar, ya no va a ser el INDECI o en general las autoridades del gobierno nacional los primeros en atender las emergencias. Le corresponde a las municipalidades y a los gobiernos regionales tener ese rol, tanto en el caso de las emergencias como también para reducir los riesgos o evitar que se generen riesgos. Entonces, ese cambio es sustantivo. Las instituciones nacionales de carácter nacional como INDECI o las nuevas creadas como es el caso de CENEPRED, tienen como función normar, orientar, asesorar a los gobiernos regionales y locales que son los encargados de ejecutar las acciones. Entonces ese es un cambio importante. Pero hay dos aspectos también muy relevantes en la nueva ley de gestión de riesgo, y es el tema de la participación privada
y la participación en general de las comunidades. Son principios que falta todavía instalar. Sin embargo, a pesar de estos cambios en la ley y también de iniciativas muy importantes que ha tomado el gobierno para destinar fuertes recursos a la gestión o reducción de riesgos, existen aún varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que se carece de estrategias más integrales para reducir los riesgos de desastres. Los proyectos de inversión lo que generalmente hacen es destinar recursos para algunas obras, pero esas obras, no, como puede ser un muro de contención, alguna medida más de protección, no son suficientemente integradas dentro de un plan que abarque, por ejemplo, el manejo de una quebrada, o sea, el conjunto de peligros que existen, sino simplemente es una obra en sí misma. Entonces falta fundamentalmente articular o mejorar la calidad de la inversión pública, ¿no? Hay aspectos también muy relevantes como el hecho de que tenemos normas para la construcción de nuevas edificaciones y de estas medidas o normas son adecuadas, pero no hay mayores medidas o políticas que atiendan lo que son las viejas construcciones, los edificios muy antiguos, tanto los edificios que hay, por ejemplo, en el centro de la ciudad, algunos públicos incluso, como también los tugurios. Ahí se requiere afinar o mejorar la intervención del Estado y reducir los riesgos existentes. También a veces se instalan sistemas de alerta temprana, por ejemplo, frente a la posibilidad de un tsunami, tenemos sistemas de alerta muy eficientes, muy eficaz, pero que no llegan a quien debe llegar realmente, que es a la población. Y la población no tiene la información adecuada o no sabe responder frente a una alerta de tsunami. La idea de la cultura de prevención es muy importante porque no podemos cambiar si no cambiamos la manera de ser y de pensar de la gente. Esto significa el tener una adecuada formación en valores. Valores como el de responsabilidad ciudadana, el de la solidaridad, ¿no? El de respeto, el de a las personas, de la inclusión, etcétera, son fundamentales para construir una cultura de prevención, es decir, para que todos nosotros sepamos y querramos realmente reducir los riesgos y prevenir los riesgos y evitar daños, no solamente en nuestras familias, sino en la población en general. Y esto es lo que falta hacer en el país. También un aspecto que está contemplado en la ley, pero no está suficientemente explicitado, es la participación privada, ¿no? La participación de las empresas privadas puede ser múltiple. De hecho, ya existen algunas iniciativas, por ejemplo, la Asociación de Radio y Televisión está lanzando algunas iniciativas o campañas para que, digamos, se asegurar el acceso a estos medios de comunicación en caso de una emergencia. Pero también estos medios de comunicación están teniendo que trabajar una estrategia para que en caso de un desastre sean las autoridades responsables quienes se comuniquen con la población y no cualquier técnico o especialista. Hay cosas también importantes que la empresa privada puede hacer, por ejemplo, la restauración de zonas antiguas, que es un gran reto y que es una inversión interesante. También, y es algo que tenemos que mirarlo como parte de los problemas de nuestro país, es el tema de la vulnerabilidad de la pequeña empresa, ¿no? Y ahí creo que el ejemplo y la asesoría de las empresas más consolidadas es fundamental
para reducir esa vulnerabilidad. Hay que recordar que esa pequeña empresa da trabajo a miles de familias y no tienen las condiciones de seguridad que se debían tener, ¿no? Finalmente, existen algunas iniciativas donde se asocian el sector privado con organismos no gubernamentales, las universidades, para apostar por reducir los riesgos en las poblaciones. Y creo que estas iniciativas también son muy valoradas y contribuyen mucho a la reducción de riesgo en el país. Bueno, uno puede seguir exponiendo, pero lo más importante también es que uno pueda compartir algunas lecturas y algunos nexos o mecanismos para que uno continúe profundizando en estos temas. Es el caso de algunos libros y páginas que ponemos a su disposición. Recordemos, los terremotos no podemos evitarlos, pero sí podemos reducir los riesgos que causan los desastres. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima.